Saludos y bienvenidos a esta presentación sobre fonética y fonología en el marco del subproyecto Eje Transversal Desarrollo Personal. Este trabajo fue realizado por Crox Acuña, María Obispo y Elsa Ovalles. Fonética y fonología. La fonética estudia los sonidos del habla en sus aspectos físicos y articulatorios, mientras que la fonología analiza cómo estos sonidos funcionan en un idioma. Vocales abiertas y cerradas. Las vocales abiertas A, E, O se pronuncian con una mayor apertura de boca, mientras que las cerradas I, U requieren menos apertura. Dictongo. Unión de una vocal abierta con una cerrada o dos cerradas en una misma sílaba. Ejemplo, pie. Hiato. Separación de dos vocales fuertes en sílabas distintas. Ejemplo, caer. Dictongo. Tres vocales juntas en una misma sílaba. Usualmente, cerrada, abierta, cerrada. Ejemplo, miau. Silabeo y sílabas átonas tónicas. El silabeo divide las palabras en sílabas. La sílaba tónica es la que lleva la fuerza, mientras que las demás son átonas. Monosílabas y polisílabas. Las palabras de una sílaba se acentúan según reglas especiales diacríticos, mientras que en las polisílabas se usan acentos según tipo: aguda, llana, esdrújula. Acento diacrítico. Hace la diferencia de palabras de igual escritura pero distinto significado. Ejemplo, tú y tú. Uso de mayúsculas y abreviaturas. Las mayúsculas se emplean en nombres propios, inicio de oraciones y ciertos títulos. Las abreviaturas son formas cortas de palabras, por ejemplo, señor, y debe seguirse de un punto. Siglas, acrónimos y símbolos. Las siglas y acrónimos, por ejemplo, OEA, representan entidades o expresiones, y los símbolos suelen referir unidades o conceptos. Ejemplo, porcentaje. Signos de puntuación, coma. Separa elementos de una lista y aclara la estructura de la oración. Punto y coma. Separa ideas relacionadas en la misma oración. Punto. Marca el fin de una oración o párrafo. Dos puntos. Introducen una explicación o enumeración. Guión y raya. Separan palabras o indican diálogos. Comillas. Citan palabras textuales o resaltan palabras. Paréntesis. Aclaran información adicional. Puntos suspensivos. Indican una pausa o continuación en el discurso. En los últimos años, debido a la configuración en idioma inglés de los teclados de las computadoras y de los teléfonos inteligentes, con frecuencia ha dejado de utilizarse los signos de entonación de manera adecuada. Estos signos en el idioma castellano deben estar al principio y al final de las oraciones. Se utilizan para marcar preguntas o exclamaciones y son importantes para darle intención a la frase que se está pronunciando. ¿Cómo usar correctamente las consonantes B y V? La B se usa en palabras derivadas de bien o con prefijos como bi, bis y sub. Se usa también en sílabas bu, bur y bus como bueno, burla o buscar. También en formas verbales de infinitivos terminados en vir como escribir, a excepción de los verbos hervir, servir y vivir. La V en vocablos derivados de vid o ver. También se utiliza después de la N y la D, como en invierno o advertir. Se usa además en palabras derivadas de otras que contienen V, como vivir y vida. Hay que practicarlo y así se va aprendiendo. El uso correcto de la S, la C o la Z. La S se utiliza en palabras que terminan en oso, como por ejemplo hermoso, y en gentilicios que terminan en ense, como por ejemplo costarricense. La S también en palabras
que tienen PS como psicología o en IS como isquemia. La C se utiliza delante de E o la I como ceniza o circo, en palabras terminadas en ción como nación y en diminutivos como cito, camioncito o cochecito, si el original no lleva S. En el caso de la Z se utiliza delante de la A, la O la U, como en zapato, zorro o zurdo, y en palabras que terminan en aso, como masazo. La Z también va al final en vocablos para indicar una cualidad, como robustez o calidez. En el caso de la G, la J y la H, la G se utiliza delante de E o I en palabras como gente o girar, y también en formas de verbos terminados en ger o gir, como coger y dirigir. Hay unas excepciones como tejer y crujir. La J se utiliza en palabras terminadas en aje, como linaje, o en formas verbales de verbos terminados en jar, como viajar o trabajar. La J también en palabras con jue, como jueves o juerga. La H se usa en todas las formas de los verbos que llevan H en el infinitivo, como por ejemplo hacer, haber o hallar. La H también va en palabras que llevan prefijo emi, homo, entre otros. Hablemos de la conjunción de dos consonantes. En este caso también vamos a incluir la X porque fonéticamente suena como dos consonantes unidas. Estas secuencias aparecen en palabras específicas que siguen patrones fonéticos y ortográficos. La X se utiliza en palabras que empiezan por ex, como ex esposo. También examen, extraño, y en voces que terminan en ción, como complexión. La CC se usa en palabras como acción o conducción. La XC es menos frecuente, pero la vemos en palabras como excéntrico o excelente. ¿Cuándo debemos usar la R o la doble R? La R es sonido fuerte si está al inicio de la palabra y si está en el medio es un sonido suave, como por ejemplo en marco o cara. La doble R se utiliza entre vocales para indicar un sonido fuerte, como carro o perro. ¿Y cómo se usa correctamente MN, NM, NN, MB o MP? MN es poco frecuente, pero aparece en palabras como amnistía o amnesia. NM se utiliza en palabras como enmienda o inmenso. NN se utiliza en palabras como innato o ennegrecer. Y en el caso de MB y MP es importante esta regla. Antes de P y B siempre se coloca M, jamás N. MB se utiliza en palabras como embudo, tambor o embargo. MP se usa en palabras como compás o templo. ¿Cómo saber si estas palabras se escriben juntas o separadas? Depende del contexto. Veamos. Asimismo, es un adverbio que significa también o de la misma manera. Se utiliza para añadir información o expresar que algo sucede de manera similar. Ejemplo, el evento será mañana. Asimismo, habrá una reunión el viernes. Cuando son dos palabras, así mismo, esta locución adverbial significa de esta manera. Es menos común que asimismo, se utiliza menos, pero se usa para enfatizar que algo ocurre tal cual como se está diciendo. Ejemplo, lo hicimos así mismo como lo planeamos. Cuando son tres, así mismo es una combinación del pronombre reflexivo sí con la preposición a y se usa cuando alguien realiza una acción sobre sí mismo. Ejemplo, él se dedica a sí mismo todo el tiempo necesario para estudiar. La clave para saber cuál se debe utilizar está en el contexto y el significado que se le quiere dar a la oración. Sino y sino. Sino muestra una contraposición, no es esto sino aquello, mientras que si no introduce una condición negativa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde y a dónde se pueden utilizar indistintamente para indicar lugar? Cuando tiene el acento a dónde, se utiliza en preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo va junto? ¿Cuándo va separado?
Son 4 expresiones distintas, homófonas, pero que tienen usos y significados diferentes. Porque es una conjunción causal que se usa para explicar el motivo o la causa de algo. Ejemplo, no fui a la fiesta porque estaba cansada. Porque se utiliza por la preposición por y el pronombre relativo que o la conjunción que. Aparece en expresiones como por el que, por lo que, en construcciones verbales. Ejemplo, ese es el motivo por qué no vine. Equivalente a por el cual no vine. Ejemplo con verbo. Lucharon porque se aprobara la ley. Equivalente a para qué. ¿Por qué? Pegado, una sola palabra, es un sustantivo que significa motivo o razón. Siempre lleva artículo, el o un. Ejemplo, no entiendo el porqué de tu actitud. Porque, con signo de interrogación, es una combinación de la preposición por y el pronombre interrogativo que. Se utiliza para formular preguntas directas o indirectas. Ejemplo, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Ejemplo de pregunta indirecta. No entiendo por qué no viniste. La clave está en identificar si es una explicación, pregunta, sustantivo o una construcción particular. ¿Con qué o con qué? Van pegadas, van separadas. Estas 3 expresiones se pronuncian igual, pero tienen usos diferentes y significados diferentes. Con qué, separado, se trata de la combinación de la preposición con y el pronombre relativo que. Se utiliza en oraciones subordinadas y puede sustituirse con el cual, con la cual, con los cuales. Ejemplo, esa es la herramienta con que arreglamos la puerta, equivalente a con la cual. Cuando está pegado con que, es una conjunción que se utiliza para expresar una consecuencia o resultado. Puede equivaler a así que o por lo tanto. Ejemplo, con que no estudiaste, ahora tendrás que esforzarte más. Separado con que, con acento en la E, es la preposición con seguida del pronombre interrogativo que se utiliza en preguntas directas o indirectas. Ejemplo, ¿con qué herramientas piensas trabajar? Ejemplo de pregunta indirecta. No sé con qué recursos contaremos. ¿Cuál es la clave? Identificar si la frase es una pregunta, una expresión causal o una oración subordinada. La clave, además, es leer mucho y practicar. De esta manera se desarrolla la ortografía y el dominio de la gramática del español. Redacción de documentos. Primero, actas. Son documentos que recogen de manera oficial los hechos o acuerdos en reuniones, audiencias o juntas. Deben incluir fecha, lugar, participantes, decisiones y, al cierre, la firma correspondiente. Se usan términos como acuerda, resuelve y rectifica. Segundo, solicitudes. Estas expresan una petición formal ante una autoridad o institución. Deben ser claras, respetuosas y precisas, indicando el motivo, los datos del solicitante y el objeto de la solicitud. Expresiones comunes: solicita, ante usted expongo y se solicita conforme a derecho. Tercero, informes. Son exposiciones formales sobre un tema, dirigidas a un superior o entidad que analiza hechos o situaciones con un lenguaje claro y estructurado. Incluye introducción, análisis y conclusiones. Usa expresiones como en virtud de, se informa y se determina. Cuarto, escrito. Incluye diferentes formatos de documentos legales como demandas, alegatos y contestaciones. Son formales y argumentativos, ajustados al derecho,
y suelen iniciar con una introducción de los hechos y luego los argumentos legales. Quinto, diligencias. Son documentos que registran actuaciones procesales, como notificaciones o inspecciones. Llevan un formato riguroso con detalle sobre las acciones ejecutadas, fecha y firma del funcionario responsable. La redacción de documentos legales requiere el uso preciso y adecuado de expresiones jurídicas para garantizar que el contenido sea claro, vinculante y conforme a la ley. Se deben considerar los siguientes aspectos. Primero, claridad y precisión. Evitar ambigüedades. El uso de expresiones jurídicas debe evitar dobles interpretaciones. La claridad en el lenguaje legal es fundamental para que el significado sea inequívoco. Términos definidos. Es común incluir una sección de definiciones en contratos y otros documentos legales para especificar el significado exacto de ciertos términos. Segundo, el uso de latinismo y locuciones jurídicas. Muchas expresiones jurídicas provienen del latín y su uso sigue siendo frecuente en documentos legales, ya que aportan un significado técnico específico que en otros términos sería más complicado de expresar. Ejemplo de latinismos: habeas corpus. Tercero, principio de formalismo. Los documentos legales suelen seguir una estructura fija y un lenguaje formal. La aplicación de expresiones jurídicas refuerza el tono formal y asegura que el documento cumpla con los requisitos legales. Cuarto, uso de fórmulas consagradas. En la redacción legal hay frases o cláusulas estandarizadas que se utilizan para determinadas situaciones porque ya han sido probadas y aceptadas por los tribunales. Quinto, referencias a normativas y jurisprudencias. En documentos legales es habitual referirse a leyes, reglamentos o sentencias previas que justifiquen o fundamenten una disposición o un acuerdo. Sexto, modismo y lenguaje técnico específico. La redacción de documentos legales debe evitar los modismos o frases coloquiales que podrían ser mal interpretados. Sin embargo, es necesario utilizar términos técnicos específicos que, si bien pueden parecer complejos, son necesarios para describir situaciones legales con exactitud. Séptimo, uso de condicional y subjetivo. En la redacción legal se emplean frecuentemente condicional y el subjetivo para plantear supuestos, obligaciones o condiciones. Octavo, redundancias deliberadas. Aunque en otros contextos la redundancia puede parecer innecesaria, en el ámbito jurídico puede ser útil para evitar confusiones y asegurarse de que el mensaje sea completamente claro. La aplicación de expresiones jurídicas en la redacción de documentos legales tiene como objetivos garantizar que estos sean claros, precisos y vinculantes,
respetando las normas legales y las convenciones.